Hola, el día de hoy vamos a ver cómo se resuelve este problema con dos transistores. Este lo saqué del libro de electrónica, dispositivos electrónicos de Donald A. Niemen. Nos está diciendo que necesitamos obtener el voltaje colector emisor del transistor 2, la beta para los dos transistores de 120 y tenemos que las corrientes también nos las están solicitando. Una consideración importante es que vamos a trabajar en corriente directa. Tenemos las fórmulas de los transistores. IC es igual a beta veces IB, IE es igual a IB más IC. Son las dos fórmulas para este transistor para estos transistores trabajando en su región de activo directo. En este caso podríamos sustituir a esta aquí y nos queda IB más beta IB. Podemos sacar factor común. Ahora, algo importante es que al estar trabajando en corriente directa, este capacitor tiene una impedancia infinita, por lo cual podríamos considerar esto aquí así, el puro ejercicio, y sobre este nodo hacer la simplificación como lo hacemos para la polarización con divisor de voltaje en la base. Otro punto muy importante es considerar el nodo donde se unen ambos transistores, que es este de aquí, de color naranja. Entonces, vamos primero a hacer esta simplificación y vamos a sacar todas las corrientes para el transistor Q1. Entonces, tenemos que para sacar RTH, es decir, una resistencia equivalente, RTH, esto es igual a R1, R2 por R1 más R2. Esto es igual a, tenemos esta que es de 100.000, esta que es de 40.000. Sobre aquí tenemos entonces una RTH, esto es igual a 28.571. Cabe resaltar que los resultados ya los saqué previamente y para no hacer más largo el video los voy a ir anotando. Se puede utilizar en este caso, yo siempre utilizo una calculadora Texas Instruments, o se puede utilizar para facilitar las cosas Octave en el celular. Ya muchas personas utilizan el celular más que una calculadora, entonces Octave puede ayudar bastante a este efecto. Entonces continuamos, ahora es VTH, esto es igual a 10, que son estos 10 volts, que multiplica a la resistencia donde queremos obtener el voltaje, y esto es igual a 2.86 volts. Una vez que tenemos eso, podemos redibujar todo el sistema, considerando esto ya como una impedancia infinita, pues ya tendríamos esto aquí así, y redibujar esto. Entonces tendríamos VTH, RTH, RE1, RC1, aquí tendríamos VCC, y de este lado tenemos aquí VCC también, y tenemos aquí RE2 menos VEE. Entonces, ya aquí va a ser más sencillo poder obtener las corrientes de Q1. Tenemos aquí esta trayectoria y nos queda menos VTH más RTH por IB1 más voltaje base emisor, que cuando no te dan los voltajes base emisor en un transistor, los consideramos como 0.7, más RE1 por IE1, esto es igual con 0. Observemos que aquí tenemos, este lo conocemos, RTH lo conocemos, no conocemos IB1, sí conocemos voltaje base emisor, RE1 también, pero no conocemos IE1. Pero observa que tú puedes cambiar esta IE por 1 más beta IB y dejar toda la ecuación en función de IB. Menos VTH más RTH por IB
más voltaje base emisor más RE1, 1 más beta IB1, esto es igual con 0. Entonces, en este caso, podemos obtener IB1 simplificando y despejando. VTH menos voltaje base emisor sobre RTH más 1 más beta por RE1, que sería 2.86 menos 0.7 sobre 28.571 más 1 más beta, que son 120, que multiplica a RE1, que es 1000. Y nos queda, en este caso, ya realizando las operaciones, tenemos que IB1, esto es igual a 14.42 por 10 a la menos 6, o 14.42 microamperes. Ahora, esta corriente IB la multiplicamos por beta por 120 y con eso tenemos IC1, el cual es 1.73 por 10 a la menos 3 amperes, y sumamos estas dos y obtenemos IE1, esto es igual a 1.75 por 10 a la menos 3 amperes, o miliamperes, como lo quieras visualizar. Ahora, algo importante aquí es, como te mencioné hace un momento, el nodo donde se unen ambos transistores. Algunas personas pueden mencionar que también donde se unen pues es el nodo de tierra o en el voltaje. Pero en realidad este nodo es el que más nos interesa porque de ahí podemos plantear una ecuación que relacione a los dos transistores. Entonces en este caso vamos a hacer un pequeño zoom de esta zona y haríamos lo siguiente. Entonces, pequeño zoom de esta zona y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, esto aquí, y podríamos considerar que viene una IX, no es IC, aunque se llame RC1, no es IC, porque no está entrando al colector. Tenemos que aquí vamos a tener que se desvía una poca de corriente hacia el otro transistor y sí está entrando IC1. En este caso, la que entra se llamaría IC1 y en este caso tenemos aquí IB2. Una vez que tenemos eso, sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que entran son iguales a la suma de todas las corrientes que salen de un nodo. Entonces, en este caso está entrando y por el otro lado, IC1 más IB2 son las que están saliendo. IC1 sí la conocemos. Hace un momento lo obtuvimos y sabemos que IC1 es 1.73 por 10 a la menos 3. Por lo cual yo tengo IX menos IB2, esto es igual a IC1, entonces sería IX menos IB2, esto es igual a 1.73 por 10 a la menos 3 amperes. Ojo con esto porque ya tenemos esta ecuación, pero tenemos dos incógnitas con una sola ecuación. Necesitamos otra ecuación. Aquí yo te sugiero mucho hacer lo siguiente. Aquí lo voy a hacer con el modelo ya simplificado y voy a ver las trayectorias que pudiera hacer. Yo lo que necesito es sacar alguna corriente o dejar en función de IX e IB2 el sistema. En este caso yo podría tal vez empezar por aquí, lo cual no es conveniente porque yo tendría de incógnita IE2 y voltaje colector emisor 2, lo cual no es lo que yo necesito porque en determinado momento es una sola ecuación con dos incógnitas. Podría hacerlo tal vez por aquí, sí lo podría sacar, nada más que aquí tendría voltaje colector emisor 1 con una incógnita e IX otra incógnita. Pero si tú observas puedes hacer esto.
Podría surgir tal vez la duda de si se puede hacer aquí una malla. Sí se puede, nada más que el voltaje base colector o colector base, depende cuál sea tu trayectoria, no es un voltaje fijo como 0.7 en el voltaje base emisor. Ese también es una incógnita. Entonces, en este caso, no nos serviría mucho esa malla. Pero esta de aquí, si tú observas, menos VCC más RIX por RC1 más voltaje emisor, base emisor, más RE2 por IE2 menos BEE es igual con 0. Entonces ahí tenemos las mismas dos incógnitas. Hace un momento dejamos la ecuación en función de IB2, pero recuerda que IE es igual a 1 más beta IB. Entonces ahí ya nos sería un poquito más fácil de visualizar. Observa. Repetimos, menos VCC más RC1 por IX más voltaje base emisor más RE2 por IE2 menos BEE. Entonces sería menos VCC más RC1 por IX más voltaje base emisor más RE2 por IE2 menos BEE. Esto es igual con 0. Entonces, en esta podemos sustituir esta ecuación de aquí y esta dejarla en función de IB2. Menos VCC más RC1 por IX más voltaje base emisor, ¿sí? Venimos de la equivalente de IX y tenemos esto, más RE2 por 1 más beta y B2 menos BEE, esto es igual con 0. Ahora, observa que estamos dejando esta ecuación en función de IX e IB2. Entonces, IX, IB2, todo lo demás quedaría RC1 IX más RE2 por 1 más beta IB2. Esto es igual a VCC más voltaje BEE menos voltaje base emisor. Esto sería entonces 3000 IX más 5000 por 1 más beta IB2. Esto es igual a 10 más 10 menos 0.7. Entonces, en este caso, puedes elegir el método que quieras para resolver tu sistema de ecuaciones. Para esto, podemos utilizar lo siguiente. Aquí estamos utilizando la matriz de coeficientes y el vector de resultados. Entonces, en este caso tenemos para la ecuación esta de aquí, 1 menos 1, 3000 y 5000 por 1 más 120. Posteriormente tenemos el vector de resultados, que es 1.73, que es IC1, más 10 menos 0.7. Y entonces, simplemente aquí lo que hacemos es, y ya ahí nos da que IX es igual a 1.75 por 10 a la menos 3 e IB2 es 23.2 por 10 a la menos 6. Entonces, ya nos quedaría que IX, esto es igual a 1.75 por 10 a la menos 3 y B2, esto es igual a 23.2 por 10 a la menos 6 amperes. Y entonces ya nada más vamos a multiplicar IB2 por beta para obtener IC y luego sumamos esas dos. Entonces IC2, esto es igual a 2.78 por 10 a la menos 3 amperes e IE2, esto es igual a 2.8 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces ya con eso obtuvimos todas las corrientes del circuito. Ahora, nos están solicitando el voltaje colector emisor de este transistor. Ya con eso podríamos sacar B0, que también se podría considerar como la salida, sin problema alguno. Entonces ahí podríamos trabajar con la siguiente malla. Siguiente trayectoria. Empezamos en tierra y terminamos en tierra.
Entonces vamos a hacerla del mismo color. Menos VCC más voltaje colector emisor 2 más RE2IE2 menos BEE es igual con 0. Entonces, esta es la única incógnita que tenemos. Voltaje colector emisor 2, esto es igual a VCC más BEE menos RE2 por IE2. Esto es igual a 10 más 10 menos 5000 por 2.8 por 10 a la menos 3. Y entonces esto nos queda voltaje colector emisor 2, esto es igual a 5.96 volts. En este caso, si nos pidieran, por ejemplo, saca B0, eso es muy fácil porque simplemente serían 5000 por 2.8 por 10 a la menos 3 menos 10, que sería de aquí hasta tierra. Entonces sería 2.8 por 10 a la menos 3 por 5000, 2.8 por 5000 menos 10. Y tenemos que es igual con 4. Muchas gracias, espero te sea de utilidad.